Encontré una caja que mi abuelo escondió durante años, y lo que descubrí dentro cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que terminaría contando esto en internet. Durante mucho tiempo me repetí que lo que había ocurrido aquella noche podía explicarse de alguna manera lógica. Que simplemente había sido una coincidencia, una mala decisión o quizá una cadena de acontecimientos que mi cabeza había exagerado con el paso de los años. Pero hay cosas que, por más que uno intente olvidarlas, siguen esperando en algún lugar de la memoria. Esta es una de ellas. Mi nombre no importa demasiado. Para esta historia pueden llamarme Daniel. Tengo 30 y tantos años y, hasta hace poco, llevaba una vida bastante normal. Trabajo, pago mis cuentas, tengo pocos amigos y soy de esas personas que prefieren quedarse en casa antes que salir de fiesta. Nunca fui de creer en historias sobrenaturales. De hecho, siempre me causaron gracia las publicaciones de Reddit donde alguien contaba que había visto una sombra en su habitación, escuchado pasos en una casa vacía o recibido una llamada de un número desconocido a las 3 de la mañana. Siempre pensaba lo mismo. Seguramente hay una explicación. Ahora ya no estoy tan seguro. Todo comenzó un martes. Lo recuerdo perfectamente porque había tenido uno de esos días horribles en el trabajo. Llegué a casa cerca de las 10 de la noche, dejé las llaves sobre la mesa y me preparé algo rápido para comer. Vivía solo en un apartamento pequeño. No era un lugar especial. Una sala, una cocina, un baño, 2 habitaciones y un pequeño balcón que daba a una calle bastante tranquila. Encendí el televisor y me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Tenía varias notificaciones. Mensajes de amigos. Correos. Publicidad. Nada fuera de lo normal. Hasta que vi uno que no reconocía. Era un mensaje privado. El usuario no tenía foto de perfil y su nombre estaba formado únicamente por varias letras y números. Lo abrí por curiosidad. Solo decía: ¿todavía guardas la caja? Me quedé mirando la pantalla. No entendía nada. Pensé que se habían equivocado de persona. Escribí: creo que tienes el número equivocado. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Sabes exactamente de qué caja hablo? Sentí una pequeña incomodidad. No miedo. Todavía no. Simplemente esa sensación que uno tiene cuando alguien desconocido parece saber algo que no debería. Le pregunté: ¿quién eres? No respondió. Pasaron unos minutos. Después llegó otro mensaje. Busca debajo de tu cama. Me reí. Literalmente me reí. Pensé que algún amigo me estaba haciendo una broma. Dejé el teléfono sobre la mesa y continué viendo televisión. Intenté olvidarlo. Pero después de unos 10 minutos, miré hacia el pasillo. Mi habitación estaba al fondo. La puerta estaba abierta. Y por alguna razón absurda, pensé en el mensaje. Busca debajo de tu cama. Me dije que era ridículo. Aún así, fui. Encendí la luz. Me arrodillé. Miré debajo de la cama. No había nada. Solo una caja vieja de zapatos que había olvidado allí. La saqué. Y entonces recordé algo. La caja. No era una caja cualquiera. Era una pequeña caja de madera que había pertenecido a mi abuelo. La había guardado años atrás después de vaciar algunas cosas de su casa. No la había abierto desde entonces. Me quedé sentado en el suelo mirando la caja de zapatos. Dentro había varias cosas viejas, fotografías, documentos y algunos objetos que ni siquiera recordaba haber guardado. Pero la caja de madera no estaba allí. Me levanté. Busqué en el armario. Nada. En el escritorio. Nada. En el otro cuarto. Nada. Empecé a pensar que quizá estaba confundiendo recuerdos. Hasta que vi algo detrás de unas cajas. Una esquina de madera. Me agaché. La saqué. Era exactamente la caja que había mencionado aquel desconocido. La coloqué sobre la cama. Durante varios segundos no hice nada. No sabía por qué, pero tenía una sensación extraña. Como si abrirla fuera una mala idea. Finalmente levanté la tapa. Dentro había 3 fotografías antiguas, una llave pequeña y un sobre amarillento. Y encima de todo había un papel doblado. Lo abrí. Solo tenía una frase escrita a mano. Si alguien te pregunta por esto, di que no sabes nada. Sentí un escalofrío. No porque creyera que hubiera algo sobrenatural, sino porque reconocí la letra. Era la letra de mi abuelo. Mi abuelo había muerto hacía casi 10 años. Y yo estaba completamente seguro de que nunca había visto aquel papel. Volví a mirar el teléfono. Tenía otro mensaje. Esta vez solo decía: ahora sabes de qué caja hablo. No respondí. Me quedé inmóvil. Después llegó un último mensaje. Y todavía no has encontrado lo que falta. Miré nuevamente dentro de la caja. Las fotografías estaban allí. La llave también. El sobre. El papel. Todo parecía estar completo. Pero entonces recordé algo. Mi abuelo siempre había tenido una costumbre extraña. Cuando yo era niño, cada vez que alguien le preguntaba por una pequeña habitación cerrada que había en su antigua casa, cambiaba de tema. Yo nunca le di importancia. Hasta esa noche.
Porque de repente recordé que, años atrás, antes de morir, mi abuelo me había dicho algo que yo había olvidado por completo. Si alguna vez encuentras la llave, no intentes descubrir qué abre. En aquel momento pensé que era una de sus tantas frases misteriosas. Ahora tenía una llave en la mano. Y alguien desconocido sabía que la tenía. Lo peor todavía estaba por comenzar. Porque al día siguiente descubrí que la caja no había llegado sola a mi apartamento. Alguien la había dejado allí. Y había una cámara escondida en mi edificio que demostraba exactamente quién había sido. Al día siguiente casi no dormí. No porque hubiera pasado algo durante la noche. De hecho, eso era lo peor. No ocurrió absolutamente nada. Y cuando uno está asustado, el silencio puede ser mucho más inquietante que cualquier ruido. Me levanté cerca de las 6 de la mañana, preparé café y volví a mirar la caja. Seguía sobre mi escritorio. Durante unos minutos pensé en guardarla nuevamente y olvidarme de todo. Era lo más sensato. Podía bloquear al desconocido, borrar los mensajes y continuar con mi vida. Pero había una pregunta que no podía sacar de mi cabeza. ¿Quién había puesto la caja en mi apartamento? Yo recordaba perfectamente haberla encontrado detrás de unas cajas en mi armario. Eso significaba que alguien había tenido acceso a mi casa. O al menos eso era lo que empezaba a pensar. Antes de salir para el trabajo revisé las cerraduras. La puerta principal estaba perfectamente cerrada. Las ventanas también. No había señales de que alguien hubiera entrado. Aún así, aquella sensación no desaparecía. Cuando llegué al trabajo no pude concentrarme. Abrí nuevamente la conversación. El usuario seguía ahí. Sin foto. Sin información. Sin historial. Solo los mensajes. Pensé en responderle. Escribí. ¿Quién eres y cómo sabes de la caja? No envié el mensaje inmediatamente. Lo leí varias veces. Finalmente lo envié. Pasaron 5 minutos. 10. 20. Nada. Entonces guardé el teléfono y traté de trabajar. A las 11:17 recibí una notificación. Era una fotografía. La abrí. Sentí que el estómago se me cerraba. Era mi edificio. La fotografía parecía haber sido tomada desde la calle. Se veía la entrada principal. Y debajo había una frase. Pregunta por la cámara del tercer piso. No entendía qué significaba. Hasta que recordé algo. Mi edificio tenía cámaras de seguridad. El administrador siempre decía que estaban funcionando. Si alguien había entrado a mi apartamento, las cámaras podían demostrarlo. Ese mismo día, durante mi hora de almuerzo, llamé al administrador. Le dije que necesitaba revisar las grabaciones de seguridad porque sospechaba que alguien había entrado a mi apartamento. Al principio no quiso ayudarme. Me dijo que las grabaciones solo se entregaban en caso de un incidente formal. Insistí. Finalmente aceptó enseñarme algunas imágenes. Nos encontramos esa misma tarde en una pequeña oficina situada junto a la entrada del edificio. El administrador encendió una computadora. Seleccionó la fecha anterior. Las cámaras comenzaron a reproducir las imágenes. Durante varios minutos no apareció nada extraño. Vecinos entrando. Vecinos saliendo. Un repartidor. Una mujer paseando a su perro. Nada. Entonces llegamos a las 10:43 de la noche. Yo aparecía entrando al edificio. La imagen me mostraba caminando hacia el ascensor. Después aparecía entrando a mi apartamento. Hasta ahí todo normal. Pero unos minutos después ocurrió algo que todavía no puedo explicar. El administrador detuvo el video. Señaló la pantalla. ¿Ese hombre lo conoces? Miré. Había alguien parado al final del pasillo. No podía verle bien la cara. Llevaba una chaqueta oscura y estaba mirando directamente hacia mi puerta. Mi primera reacción fue pensar que era un vecino. Le dije al administrador que probablemente era alguien del edificio. Él negó con la cabeza. No vive aquí. Reprodujo nuevamente el video. El hombre permaneció frente a mi puerta durante casi 2 minutos. Después se acercó. Y ahí ocurrió algo extraño. La cámara dejó de grabar durante aproximadamente 30 segundos. Cuando volvió la imagen, el hombre ya no estaba. El administrador frunció el ceño. Eso no debería pasar. Le pregunté qué quería decir. Me explicó que la cámara tenía un sistema que guardaba automáticamente las grabaciones. No podía simplemente desaparecer un segmento. Le pregunté si alguien podía haberlo borrado. Me respondió que, técnicamente, sí. Pero necesitaba acceso al sistema. Entonces recordé el mensaje. Pregunta por la cámara del tercer piso. Le pregunté si había otra cámara en ese pasillo. Me dijo que sí. Una cámara pequeña estaba instalada justo frente al ascensor. La revisamos. La imagen era peor. Pero mostraba algo que hizo que se me helara la sangre. El mismo hombre había entrado al edificio casi 1 hora antes. No había utilizado la entrada principal. Había aparecido directamente en el tercer piso. Le pregunté cómo era posible. El administrador no respondió. Solo se quedó mirando la pantalla. Después dijo algo que no esperaba.
Esa cámara lleva meses desconectada. Me quedé callado. Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? No supo qué decir. Salí de aquella oficina con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso revisé el teléfono. Había un nuevo mensaje. ¿Ya viste la grabación? No contesté. Llegué a mi apartamento y revisé todas las habitaciones. No encontré nada. Pero esa noche hice algo que probablemente nunca debía hacer. Abrí el sobre que estaba dentro de la caja. Dentro había una fotografía. Era una fotografía antigua de mi abuelo. Estaba parado frente a una casa que yo reconocí inmediatamente. Era la casa donde había pasado parte de mi infancia. Pero había algo extraño. En la fotografía aparecían 4 personas. Mi abuelo, mi abuela, un hombre que no reconocía, y una mujer joven. Miré la fotografía durante varios minutos. Entonces reconocí a la mujer. Era mi madre. Pero la fotografía parecía haber sido tomada antes de que ella conociera a mi padre. Eso no tenía sentido. Le di vuelta a la fotografía. Había una fecha escrita detrás. Mi madre tenía apenas 18 años. Y yo había escuchado toda mi vida que mi abuelo había conocido a aquel hombre muchos años después. Comencé a revisar las demás fotografías. Una mostraba la misma casa. Otra mostraba a mi abuelo junto al hombre desconocido. Y la tercera tenía algo escrito en la parte posterior. El segundo nunca debe saber dónde está el primero. No entendía absolutamente nada. Entonces escuché un golpe. 3 golpes. En la puerta de mi apartamento. Me quedé inmóvil. Miré el reloj. Eran las 11:48 de la noche. Nadie debía estar visitándome. Me acerqué lentamente a la puerta. No pregunté quién era. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Esperé. Nada. Me quedé mirando la pared sin saber qué hacer. Durante unos segundos pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el sonido había venido de algún apartamento vecino. Pero entonces volvió a escucharse. Un pequeño sonido metálico. Como una llave girando lentamente. Me acerqué a la pared. Puse la mano sobre ella. Estaba fría. Demasiado fría. Y entonces escuché algo que me dejó completamente paralizado. Una voz. Muy baja. Casi un susurro. Daniel. Retrocedí inmediatamente. No reconocí la voz. O al menos eso creí. Salí de la habitación y cerré la puerta. No sabía si debía llamar a la policía, al administrador o simplemente salir del edificio. Agarré las llaves del automóvil y mi teléfono. Antes de abrir la puerta principal del apartamento, miré nuevamente hacia el pasillo. Todo estaba oscuro. Y entonces recibí otro mensaje. Si sales ahora, nunca sabrás qué ocurrió con tu abuelo. Me quedé quieto. Aquella persona sabía exactamente qué decir para mantenerme allí. Pero también había algo que no entendía. ¿Cómo sabía que yo estaba dentro del apartamento? Miré hacia arriba. El detector de humo. Me acerqué. Lo observé durante unos segundos. Parecía normal. Lo quité de la pared. No había ninguna cámara. Nada. Volví a colocarlo. Entonces recordé el mensaje anterior. La cámara del tercer piso. Quizá no me estaban observando desde mi apartamento. Quizá me estaban observando desde otro lugar. Volví a la habitación. La pared seguía allí. Pero ahora sabía exactamente dónde había escuchado el sonido. Moví la cama. Después el escritorio. Y finalmente encontré algo. Una pequeña línea vertical en la pared. Al principio parecía una grieta. Pasé los dedos por ella. No era una grieta. Era una puerta. Una puerta completamente disimulada. No tenía manija. Solo una pequeña abertura donde podía introducirse una llave. Y la llave había desaparecido de la caja. Me senté en el suelo. No podía creerlo. Había vivido allí durante casi 3 años. Había pintado esa pared. Había colocado muebles frente a ella. Había dormido a menos de 1 metro de distancia. Y nunca había notado que existía una puerta. Entonces entendí algo. La puerta probablemente no pertenecía originalmente al apartamento. Era posible que hubiera sido construida antes de que el edificio fuera remodelado. Eso significaba que alguien había querido ocultarla. Pero, ¿por qué? Y, sobre todo, ¿qué había detrás? Pasaron varios minutos. Finalmente escuché el sonido de la cerradura. La puerta comenzó a abrirse desde el otro lado. Retrocedí. La abertura fue aumentando lentamente.
Esperaba encontrar a alguien. Un desconocido. Tal vez el hombre de la grabación. Pero no apareció nadie. Solo había oscuridad. Encendí la linterna del teléfono. Al otro lado había un espacio estrecho. Parecía un pequeño pasillo. Las paredes estaban cubiertas de polvo. Había cables viejos, tuberías y una escalera que descendía. No sabía cuánto tiempo llevaba aquello allí. Entré unos pasos. El aire era frío. El teléfono perdió señal casi inmediatamente. Eso me hizo detenerme. Pensé en regresar. Pero entonces vi algo en el suelo. Una fotografía. La recogí. Era una fotografía reciente. No antigua. La fecha que aparecía en la esquina era de apenas 2 semanas atrás. La imagen mostraba a mi abuelo. Me quedé mirando el rostro. Sabía que era imposible. Mi abuelo llevaba casi 10 años muerto. Pero la fotografía era demasiado clara. Y entonces noté algo todavía más extraño. Él no estaba solo. A su lado aparecía el mismo hombre que había visto en la grabación. El desconocido. Sentí que las piernas me temblaban. Seguí caminando. La escalera conducía a una habitación subterránea. Había una mesa, una silla, un archivador y varias cajas. No parecía un lugar abandonado. Al contrario, alguien había estado allí recientemente. Había una taza sobre la mesa. Todavía había agua dentro. Y junto al archivador había un teléfono conectado a un cargador. Mi teléfono recibió señal nuevamente. En ese mismo instante llegó un mensaje. ¿Encontraste el lugar? No respondí. El siguiente mensaje apareció casi inmediatamente. Ahora busca el nombre de tu madre. Abrí el archivador. Había decenas de carpetas. Todas tenían nombres. Algunas eran desconocidas. Otras pertenecían a personas que vivían en el edificio. Entonces encontré una carpeta con el apellido de mi familia. La abrí. Dentro había documentos, fotografías, copias de cartas, y una hoja que contenía información sobre mi madre. La fecha de nacimiento, su dirección antigua, su trabajo, incluso información que yo nunca había conocido. Pero había algo que me llamó especialmente la atención. Una fotografía. Mi madre aparecía mucho más joven. Y estaba junto a mi abuelo. Detrás de ellos estaba la misma casa que aparecía en las fotografías antiguas. Debajo de la imagen había una fecha. Volví a mirar el documento. Había una frase escrita a mano. El niño no debe saberlo hasta que cumpla 30 años. Me quedé helado. Yo acababa de cumplir 30 años unos meses atrás. Entonces entendí por qué alguien había comenzado a contactarme. No era una casualidad. Habían estado esperando. Pero había algo todavía peor. En la última página de la carpeta había una fotografía mía. Era reciente. Yo aparecía saliendo de mi trabajo. La fotografía había sido tomada desde lejos. Había decenas de carpetas. Algunas tenían nombres que no reconocía, pero otras pertenecían a personas que vivían en mi propio edificio. Eso fue lo que más me inquietó. Aquello no parecía un simple escondite antiguo. Alguien había estado recopilando información durante años. Saqué una carpeta al azar. Dentro había una fotografía de una mujer que vivía en el segundo piso. Debajo de la fotografía aparecían varias fechas y algunas anotaciones. No quise seguir leyendo. Volví a colocarla. Entonces encontré una carpeta con mi apellido. La saqué lentamente. En la portada solo decía: Familia, confidencial. La abrí. La primera fotografía era de mi abuelo. La segunda era de mi madre. La tercera era mía. Pero esa fotografía me dejó sin palabras. Yo tendría unos 8 o 9 años. Estaba jugando en el patio de mi antigua casa. Recordaba perfectamente aquel día. Lo que no recordaba era que alguien hubiera tomado una fotografía desde una ventana del segundo piso. Y nosotros nunca tuvimos un segundo piso. Miré la imagen otra vez. Al fondo aparecía una persona observándome. No podía distinguir su rostro. Pasé a la siguiente página. Había una nota escrita a máquina. El sujeto desconoce completamente la existencia del archivo. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Pasé otra página. Debe permanecer así. Después encontré algo todavía más extraño. Una copia de mi certificado de nacimiento. Al lado había una hoja con varias anotaciones. Una de ellas decía: el apellido fue cambiado. Me quedé inmóvil. Volví a leerla. El apellido fue cambiado.
No entendía. Mi apellido había pertenecido a mi familia durante generaciones. O eso siempre me habían contado. Busqué entre los documentos. Encontré una partida antigua. El nombre de mi madre aparecía allí. Pero el apellido era diferente. Y debajo había una fecha. Entonces comprendí algo. Mis padres habían ocultado parte de nuestra historia. Pero todavía no sabía por qué. Escuché un ruido detrás de mí. Cerré rápidamente la carpeta. Me giré. El pasillo estaba vacío. ¿Hola? Nadie respondió. Decidí salir de aquella habitación. Cuando llegué al pasillo escuché pasos. Esta vez eran rápidos. Venían desde la entrada. Apagué la linterna y me escondí detrás de una de las cajas. Alguien entró. No podía verle el rostro. Solo distinguía su silueta. La persona caminó hasta el archivo. Se detuvo frente a la puerta. Después dijo: Daniel, sé que estás aquí. No respondí. Esperó unos segundos. No tienes motivos para tener miedo. Aquella frase produjo exactamente el efecto contrario. Porque nadie dice no tienes motivos para tener miedo cuando todo está bien. La persona continuó. Tu abuelo hizo muchas cosas para proteger a tu familia. Yo seguía escondido. Pero también cometió errores. Entonces reconocí la voz. Era el administrador. El mismo hombre que había estado conmigo frente a las cámaras de seguridad. El mismo que había visto conmigo las grabaciones. Salí lentamente de mi escondite. ¿Qué está pasando? El hombre no pareció sorprendido. Me miró y suspiró. Sabía que tarde o temprano encontrarías esto. ¿Quién eres? Me llamo Ernesto. Eso ya lo sé. Eres el administrador del edificio. Negó con la cabeza. Ese es mi trabajo. No es quien soy. No sabía qué responder. Ernesto miró la carpeta que yo llevaba. ¿Ya viste el apellido? Sí. Entonces también viste la fecha. ¿Por qué cambiaron el apellido de mi familia? Ernesto guardó silencio. Después dijo: porque tu abuelo estaba intentando proteger a tu madre. ¿Y de quién? Miró hacia el pasillo. De alguien que todavía está vivo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién? Ernesto no respondió inmediatamente. Sacó una fotografía de su bolsillo. Me la entregó. Era una fotografía antigua. Aparecía mi abuelo junto a otro hombre. El mismo hombre que había aparecido en las fotografías anteriores. Pero esta vez pude ver su rostro claramente. Lo reconocí. No porque lo hubiera conocido personalmente, sino porque había visto ese rostro muchas veces. Era el rostro de un hombre que aparecía en fotografías familiares antiguas. Un hombre al que siempre me habían dicho que no conocía. ¿Quién es? Pregunté. Ernesto respondió: tu verdadero abuelo. Me quedé completamente confundido. Eso es imposible. No, dijo. Lo imposible es que hayas creído durante tantos años la historia que te contaron. Me quedé mirando la fotografía. Entonces, ¿quién era el hombre que yo llamaba abuelo? Ernesto respiró profundamente. Era su hermano. Sentí que todo comenzaba a encajar. La caja. La llave. Las fotografías. El apellido cambiado. La puerta escondida. El archivo. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Por qué mi abuelo guardó todo esto? Ernesto bajó la mirada. Porque hace 30 años alguien intentó encontrar este archivo. ¿Quién? El mismo hombre que aparece en tus fotografías. Pero dijiste que estaba vivo. Ernesto asintió. Lo está. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está? Ernesto me miró directamente. A menos de 1 kilómetro de aquí. Antes de que pudiera preguntar algo más, escuchamos un ruido en el piso superior. Alguien había entrado al edificio. Ernesto miró su reloj. Su expresión cambió. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Porque si esa persona llegó antes que nosotros, significa que ya sabe que encontraste el archivo. Subimos rápidamente las escaleras. Cuando llegamos a mi apartamento, la puerta estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Entré lentamente. Todo parecía normal. La televisión estaba apagada. Las luces estaban como las había dejado. Pero la caja de madera había desaparecido. Sobre mi escritorio había un papel. Lo recogí. Solo decía: tu abuelo te dejó una última pista. Debajo había una dirección. La reconocí inmediatamente. Era la dirección de la casa donde mi abuelo había vivido antes de morir. Y entonces comprendí que todo aquello no había comenzado cuando recibí el primer mensaje. Había comenzado mucho antes. Probablemente el día en que nací. Ernesto me miró. ¿Quieres saber la verdad completa? Miré la dirección. Sí. Él respondió. Entonces tenemos que regresar a la casa de tu abuelo. No sabía que aquella decisión iba a cambiar completamente lo que creía saber sobre mi familia. Después de la muerte de mi abuelo, mi familia había vendido casi todas sus pertenencias y la casa quedó vacía durante bastante tiempo. Yo había estado allí por última vez cuando tenía poco más de 20 años. Recordaba perfectamente el lugar. El jardín. El viejo portón. La ventana de la cocina.
Y una habitación al fondo que siempre permanecía cerrada. En aquel momento nunca pregunté por qué. Ahora empezaba a pensar que quizá todas aquellas cosas estaban relacionadas. Ernesto insistió en que no fuéramos directamente. Me pidió que esperáramos unos minutos antes de salir del edificio. Si alguien está vigilando tu apartamento, tenemos que asegurarnos de que no nos siga, me dijo. Yo quería preguntarle cómo sabía tanto. Pero había llegado demasiado lejos para detenerme. Finalmente salimos por una puerta lateral. Tomamos su automóvil. Durante el camino ninguno habló demasiado. Yo llevaba la fotografía y algunos documentos del archivo. Ernesto conducía mientras miraba constantemente por el espejo retrovisor. ¿Desde cuándo conoces a mi familia? Pregunté. Desde antes de que tú nacieras. Eso no responde mi pregunta. Conocí a tu abuelo cuando yo era joven. ¿Trabajabas para él? Ernesto tardó en responder. Algo parecido. ¿Qué significa algo parecido? Tu abuelo tenía un grupo de personas que se encargaba de proteger cierta información. ¿Qué información? La que encontraste en el archivo. Miré nuevamente la carpeta. ¿Por qué era tan importante? Ernesto suspiró. Porque algunas personas harían cualquier cosa por encontrarla. ¿Y qué contiene? Pruebas. ¿Pruebas de qué? Ernesto no respondió. El silencio se hizo incómodo. Finalmente dijo. Cuando lleguemos a la casa, encontrarás una habitación que no aparece en los planos. Sentí un escalofrío. ¿Otra puerta escondida? Sí. ¿Y qué hay detrás? No lo sé. Lo miré sorprendido. ¿No sabes? Tu abuelo nunca me dejó entrar. Aquello me pareció extraño. Si Ernesto había estado involucrado durante tantos años, ¿por qué no sabía que había allí? No tuve tiempo de preguntarle. Habíamos llegado. La casa estaba exactamente como la recordaba. El jardín estaba descuidado. Las paredes tenían manchas de humedad. El viejo portón estaba oxidado. Ernesto apagó el automóvil. Ninguno bajó inmediatamente. ¿Seguro que quieres entrar? Preguntó. Miré la casa. Necesito saber la verdad. Entramos. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Eso me sorprendió. ¿Alguien viene aquí? Pregunté. Ernesto negó con la cabeza. No debería. Entramos lentamente. El interior olía a madera vieja y polvo. Todo parecía detenido en el tiempo. Los muebles que recordaba ya no estaban. Pero algunas fotografías permanecían en las paredes. Me acerqué a una. Era una fotografía familiar. Mi abuelo aparecía junto a mi madre. Y detrás de ellos estaba el mismo hombre que aparecía en las otras imágenes. Lo señalé. Él. Ernesto asintió. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ernesto me miró. Gabriel. ¿Gabriel qué? Gabriel Salvatierra. Ese apellido me resultó familiar. Muy familiar. Busqué en mi memoria. Entonces recordé una conversación que había tenido con mi madre cuando era niño. Ella había mencionado ese apellido una sola vez. Cuando le pregunté quién era, cambió inmediatamente de tema. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Ernesto respondió. No lo sabemos. Pero dijiste que estaba vivo. Eso creemos. Seguimos caminando. Llegamos al pasillo. Mi antigua habitación estaba al lado de la escalera. La puerta seguía cerrada. Pero había otra puerta al fondo. La habitación que nunca había podido abrir de niño. Me acerqué. La cerradura era diferente. Saqué la pequeña llave que había encontrado dentro de la caja. Ernesto me miró sorprendido. Pensé que la habían robado. Había una copia, respondí. Introduje la llave. Giró. La puerta se abrió. Dentro había una habitación pequeña. No había muebles. Solo una pared cubierta de fotografías. Todas eran de mi familia. Mi madre. Mi padre. Mi abuelo. Yo. Incluso había fotografías de mí cuando era adolescente. Sentí que alguien me observaba. Me acerqué a la pared. Había una fotografía reciente. Yo entrando al edificio. La misma que había encontrado en el archivo. Pero había otra fotografía debajo. La fecha era de apenas 3 días atrás. Era una fotografía de mi madre. Eso me preocupó. Mi madre vivía en otra ciudad. La fotografía había sido tomada frente a su casa. ¿Quién está haciendo esto? Pregunté. Ernesto no respondió. Entonces vi algo escrito en la pared. Una frase. No confíes en nadie que conozcas. Miré a Ernesto. Él se quedó serio. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero por su expresión supe que estaba mintiendo. ¿Tú sabes algo? Ernesto negó con la cabeza. Daniel. Dime la verdad. Él respiró profundamente. Tu abuelo sabía que algún día encontrarías este lugar. ¿Cómo? Porque dejó instrucciones. ¿Para mí? Sí.